Hola, ¿qué tal? El día de hoy, en este spin-off de Anecdotario de la Bola, vamos a platicar sobre las castas en el fútbol, mitos o realidades. Quisiera empezar primero definiendo qué es casta. Es una palabra, un sustantivo que se refiere al linaje o ascendencia de un determinado grupo social. Quienes pertenecen a dicho linaje comparten rasgos fenotípicos, religiosos, culturales o históricos, de lo que se desprende una serie de deberes o derechos que son atribuidos en la sociedad. El origen de esta palabra es un poco indeterminado. En algunas fuentes, como el diccionario de la Real Academia Española, se sostiene que deriva del término gótico castan, que está asociado al sentido zoológico de grupo de animales. También hay quien sostiene que proviene del latín castus, que significa puro, sentido aplicado por los portugueses durante el periodo de exploraciones en el siglo XVI y XVII para referirse a ciertos grupos sociales organizados en sistemas endogámicos. Pero bueno, sin más preámbulo, para tocar este tema, me acompañan el día de hoy Mauricio Reyes y Luis Cabello. ¿Cómo están? Muy bien, Rafa, con mucho gusto de estar aquí. Un saludo a ti y por supuesto también a Luis, que ya estamos listos para platicar de este apasionante tema. Que ruede la bola. Luis, ¿cómo estás? Bien, gusto saludarte también a Mauricio y bueno, vamos a ver qué nos da este tema. Perfecto. Pues bueno, yo quisiera empezar con algo que sucedió la semana anterior que nos dejó a todos en shock. El resultado de la Euro de este año que se celebró en Inglaterra, donde la mesa estaba servida para que los ingleses se coronaran en una Eurocopa, para que por fin levantaran un trofeo de alto calibre que no habían logrado tener en sus manos desde el 66, que fueron campeones del mundo en un polémico juego contra los alemanes. Y derivado de esto nos viene este tema que pues yo creo que es algo que veníamos viendo ya, pero que llegó a un punto donde sale mucho a relucir si realmente el tema de las castas, de las mentalidades, de los orígenes, tiene que ver en el fútbol para tomar ciertas decisiones que resultan trascendentales. Luis, ¿qué opinas de este tema? Bueno, pues es un tema complicado. Platicamos la vez pasada que por ahí los jugadores de ascendencia, digamos, africana del equipo inglés, por ahí habían sido los que habían fallado en la tanda de penales. Entonces, comentar acerca de que si este tipo de jugadores tengan cierta, digamos, bajo nivel para este tipo de momentos, pues sería interesante analizar a lo largo de la historia varios jugadores bastante emblemáticos que han existido en varios países, equipos. Es un continente, el africano, donde han salido buenos talentos, mas sin embargo tienden a ser talentos individuales. El caso, por ejemplo, de Didier Drogba, Samuel Eto'o, bueno, Mo Salah, a pesar de no ser, digamos, de color, también es del continente africano. Yaya Touré, Nwankwo Kanu. Entonces creo que hay varios jugadores que pudiéramos analizar individualmente si realmente ellos tuvieran esto que es la casta de campeón, y también pudiéramos analizar equipos de este tipo si realmente tuvieran la casta, pero pues no sé qué opinan ustedes acerca de este tema. Se me hace bastante interesante y creo que vamos a debatir bastante bien. Claro que sí, Luis, es un tema bastante interesante, es un tema en boga y que pues vale bastante la pena para hacer este capítulo en este podcast de Anecdotario de la Bola. Luis, comparto contigo que podemos hacer esa división para tener, por una parte, el comportamiento de esa casta en selecciones, en países representativos nacionales y también en equipos, porque muchos de los que mencionaste, si no es que todos, jugaron en equipos elite y defendieron también a sus selecciones respectivas. Mauricio, ¿cómo ves? Iniciamos contigo. ¿Qué opinas en esta vertiente que Luis acaba de abrir? Estos monstruos que mencionó por tener algunos ejemplos en sus selecciones
y en su comportamiento en equipos elite europeos? Bueno, primero que nada, un tema interesantísimo, polémico, en ocasiones hasta podríamos decir que incómodo, pero para eso están los debates, para tratar temas incómodos, y al que le incomode, pues que no debata. Por eso estamos aquí nosotros tres, para hablar con hechos. Entonces, particularmente de esos jugadores que plantea Luis, creo que está fuera de toda duda su calidad. Creo que también debiera quedar fuera de toda duda su mentalidad. No por algo son jugadores que quedan para la historia y que conocemos muy bien sus nombres y los ubicamos tanto con su selección como con su club. Entonces, qué bueno que haces esta distinción, Rafa, de que pues una cosa es selección, otra cosa es club. Son mundos totalmente diferentes. Y yo quisiera apuntar algo, digamos, en favor de estas figuras, así como de los jugadores que no, digamos, no llegaron a recalar en equipos de tanto nivel, o que no llegaron a desplegar un nivel, digamos, tan alto como Didier Drogba, Yaya Touré, Samuel Eto'o, más atrás, jugadores que pues solo nos queda leer sobre ellos, porque al menos yo no me tocó verlo, a Roger Milla o a George Weah, un poco me tocó verlo. Bueno, hacer la distinción por ahí. Yo creo que estos jugadores tuvieron la fortuna de jugar en clubes en los que pues está la élite de la élite, independientemente de dónde vengan. Por lo general, jugadores de origen europeo o sudamericano que engrosan las filas ya sea del Milán, del Chelsea, Real Madrid, Barcelona, equipos élite como tú bien comentas. No así en selección. En selección siempre condicionados a ser la figura, a que los reflectores estén sobre ellos y a esperar a que sus selecciones trasciendan por uno o dos jugadores. A veces quizá un poco más. Muy buenas selecciones de Camerún que han llegado y que se ha esperado mucho de ellos en el Mundial, terminan por no hacer nada, creo yo, o no más allá de lo que uno podría llegar a llamar pues trascendental. Pero repito, yo creo que al menos de estos jugadores que mencionó Luis, Samuel Eto'o, multicampeón en Europa, Didier Drogba, pues creo que la fortuna no estuvo muchas veces de su lado, pero siendo pieza fundamental para la Champions League que ganó el Chelsea. Por ahí, pues tenemos el caso también de Mendy, más recientemente, jugador que pues también es pieza fundamental para que el Chelsea se corone recientemente. No sé, hay un sinfín de jugadores que han logrado para mí dar ese salto de calidad y que no solamente se les conozca como un muy buen jugador, sino como un campeón y pieza fundamental para el desarrollo de esto. Retomando el tema que tocaste justo al inicio con respecto a los jugadores de Inglaterra, que pues lamentablemente se les dio en el ojo del huracán. Y lo mismo ha sucedido con Lukaku, ¿verdad? Jugador de gran trascendencia, pero no en títulos, o al menos no a nivel internacional, como se esperaría con Bélgica. Lo dicen, y lo dicen tristemente, creo que lo leí por ahí en el caso de Lukaku, el día que gano, soy el africano, mejor dicho, el belga con raíces africanas, pero cuando pierdo o cuando perdemos por mi culpa o fallé un gol, soy el congoleño que vino a invadir el país y que estoy de más y que qué hago quitándole la plaza a un belga. Entonces esto me parece triste, pero pues sí hay que dejar en claro, en el caso particular de Lukaku, creo que sí ha quedado de ver en esa asignatura de jugador internacional por la selección belga. Por los demás que mencionó primeramente Luis, creo que todos están fuera de toda duda. Samuel Eto'o, Didier Drogba, Yaya Touré, jugadores multicampeones en diferentes torneos. Entonces, pues no sé por ahí cómo lo podríamos tomar. Si vamos a las elecciones, creo que ya lo dije, yo creo que les ha quedado a deber, pero no por una cuestión ni de casta ni de nada, sino realmente no han estado arropados por una generación en la que digas, su selección africana era otra cosa como para marcar época. Realmente desconozco cuál selección sí haya marcado época previo a quizá Mundial del 98. No recuerdo ninguna que haya llegado a algo tan importante fuera de Ghana, que estuvo a las puertas de una semifinal. Es Ghana y es Camerún, son los africanos que más han llegado lejos en cuartos de final, pero como tú bien comentas, de ahí no ha pasado. La Costa de Marfil del 2006, que estaba plagada de estrellas, que también se esperaba mucho, pero como bien comentas, el tema es que le cargó todo el peso de la selección del país a Drogba, y pues no pudieron trascender. Mauricio, tocas tú también el tema bastante interesante de Romelu Lukaku.
un futbolista que europeo, con el pasaporte europeo, belga en este caso, como hay muchas otras selecciones europeas que tienen ya jugadores que en el papel dicen que son de la selección que representan, pero de raíces africanas o de raíces, en caso, por ejemplo, de Alemania, de raíces marroquíes, tunecinas, islámicas o turcas. Entonces, eso también pudiera venir a colación y no solamente quedarnos en el tema de color. Luis, ¿qué opinas en este caso? Mauricio mencionaba bien a Lukaku, pero hubo también un tema muy sonado en el caso de Mesut Özil, que tiene ahí un problema entre alemanes, turcos, ahí situaciones, y hoy que juega en el Fenerbahce, no sé tú qué opines. Pues bueno, en el caso de Mesut Özil creo que es un alemán de padres turcos, muy talentoso, y creo que le pasa algo de lo que venimos hablando de este tipo de jugadores, donde tal vez o sea, tienen un gran talento, pequeña cantidad de jugadores, digamos que en este caso considerándolo turco, no tanto alemán, y la parte, digamos, de la vida personal es donde creo que no logran por algún motivo eh, equilibrarla, balancearla, y a pesar de tener gran talento, por ese desequilibrio o desbalance que tienen en su vida personal, no logran dar el resultado que deberían de dar. Por decir, Özil tuvo buen torneo en el 2000, muy buen mundial en 2010, después en el 2014 con Alemania se coronan campeones, y a partir de ahí, no sé qué tiene que hacer con el presidente de Turquía y empezar a hacer declaraciones contra Alemania. Entonces creo que la vida personal la empiezan a meter a la profesional, y es donde cierto tipo de razas, digamos, no ha tenido el equilibrio por algún motivo, y creo que es donde les ha afectado. Pero sin duda alguna, son jugadores de varias partes del mundo que tienen bastante talento, y no es coincidencia que a muchos les pasa algo similar, pero no a todos, como los que al principio mencioné, ¿verdad? No sé cómo ven ustedes a Özil. Está otro caso, por ejemplo, me gusta bastante Mané, Sadio Mané, de Liverpool, que igual es de Senegal, y es todo lo contrario, o sea, su vida personal es totalmente, digamos, austera, y comentaba de que, pues, de qué le sirve a él tener Ferraris y Lamborghinis, lo que sea, mejor hago campos de fútbol en la comunidad donde crecí. Entonces ves ese tipo de jugadores y te quedas sorprendido y que dices, sí se puede, sí hay jugadores con ese balance, con ese equilibrio en su vida, pero ¿dónde está la parte donde unos pierdan el equilibrio? Pues es donde no sé qué pase con la mayoría de estos jugadores que se desequilibran en momentos importantes de sus carreras. Luis, tocas ese tema bastante interesante y se van armando los cabos, o sea, se atan los cabos, se van haciendo las uniones. El tema mentalidad, Luis, el tema de vida extracancha, muchas veces vida familiar, o a veces también son situaciones que los aquejan desde padres, a lo mejor alguna dificultad en el hogar. Yo creo que el común denominador en la mayoría de los futbolistas, pues es que vienen a veces de una vida de precariedad, y van subiendo conforme van avanzando sus carreras. Son pocos los futbolistas que pues tienen una preparación o que tienen quien los guíe mientras van caminando en la madurez tanto personal como futbolística. Luis, con lo que tocas en el tema ese de las vidas, en el tema de que la mentalidad no los deja dar ese brinco, ese paso, también sucede del otro lado del charco. Lo tenemos también en Sudamérica, lo tenemos muy, muy marcado, creo yo, con la mayoría de las selecciones. En este caso me quisiera referir la selección colombiana y no a la actual. Me retrotraigo un poco a la selección colombiana del 94. Decían muchos que estaban para quedar campeones del mundo, plagados de futbolistas exquisitos y talentosos, pero también protagonistas afuera de la cancha, futbolistas como el Pibe Valderrama, futbolistas como el Tren Valencia, futbolistas como Faustino Asprilla, René Higuita,
Leonel Álvarez, eran una generación que prometía mucho. En las eliminatorias rumbo a ese mundial le pegaron 5-0 a Argentina en su casa, un resultado histórico, y pues vimos en el mundial que no pasó nada con ellos, no califican a segunda ronda, y todo esto deriva la expectativa de la gente en algo trágico, que es la muerte de Andrés Escobar, el defensa que mete el autogol contra Estados Unidos. Mauricio, no sé tú cómo veas esa realidad del sudamericano, en este caso el colombiano, o sea, muy talentoso, pero con una cuestión acá y disipada en su vida. Justamente ese tema quería tocar, Rafa, qué bueno que me avientas la bola, digamos ahí votando, como se dice, porque yo creo que más que una cuestión que vaya por el fenotipo, por los genes, o por si uno es de tal color, o sus ojos son rasgados, o tiene el cabello de tal tipo, yo creo que pasa más por lo social. Y creo que aquí, bueno, no tenemos nadie la verdad absoluta, pero sí someto yo a que ustedes me lo puedan rebatir. Yo creo que cuando uno pasa, y es un punto que ya mencionaron ustedes, cuando uno pasa por adversidades y va escalando en el mundo futbolístico, ¿verdad? En una carrera que cada vez va en ascenso y se encuentra a las puertas de algo grande como una Copa América, como una Eurocopa, como un Mundial. Yo creo que hace falta traer el bagaje de una mentalidad de campeón. Ahora, una mentalidad, a fin de cuentas, de cualquier persona, ni siquiera estoy hablando de futbolistas, tiene que estar formada desde la familia, tiene que estar formada desde la sociedad. Y si en una sociedad, digamos, se tiene esa mentalidad pues no de campeón, sino de éxito, quisiera decirlo, pues obviamente hay mucho trabajo de fondo. A mí me gusta mucho, por ejemplo, los éxitos que cosechan a veces ciertas selecciones en donde el talento, pues sí, lo hay, pero más que ver un talento desmedido, uno ve trabajo y uno ve ¿cómo decirlo? Esa fórmula que te lleva al éxito, simplemente como dice el dicho, tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. Eso me parece que ha sucedido con la selección alemana. No tenían a un Lionel Messi, no tenían a un Maradona, no tenían a un Pelé, y cuántas veces han ganado la Copa del Mundo. Que yo recuerde, nunca han tenido un jugador tan determinante mundialmente como para ganar. Sin embargo, la mentalidad está ahí, lo pelean hasta el último minuto, no se sienten menos que nadie. Entonces, cuando tú vienes con una selección en donde la mentalidad, vamos a decir, ya sea a nivel regional, Latinoamérica, CONCACAF, Asia, lo que sea, pero no tienen ese convencimiento, esa convicción culturalmente o en el seno de su familia, determinado jugador que lleva en los hombros el peso de esa selección, pues no, puede ser incluso un torneo que no sea de talla mundial, puede ser simplemente una copa nacional, y en una FA Cup puede ser un jugador que esté militando por Inglaterra, puede ser una Copa de Italia, puede ser incluso la final de una liga. Veremos cómo estos jugadores se desmoronarán. No quiero tocar ninguna nacionalidad en particular, pero sí lo voy a hablar de manera regional. Creo que al menos en CONCACAF me ha faltado ver a mí, en mi corta experiencia, ¿verdad? Algún jugador que digas tú, proviene ya sea de Estados Unidos, de México, de Canadá, y es pieza fundamental en una justa internacional, porque pues bueno, CONCACAF cuando ha destacado a nivel mundial, ¿verdad? O ha sido pieza determinante, o sea, sin ese jugador no habrían conseguido una Champions League, no habrían conseguido, pues no sé, determinado torneo. Me viene a la mente a lo mejor algunos grandes jugadores, como es el caso de Alfonso Davies recientemente, Rafa Márquez en su momento, pero no Hugo los Sánchez. consideraría yo, Hugo Sánchez, no los consideraría yo una pieza fundamental sin la que esos equipos no hubieran llegado a la consecución del determinado título que estaban disputando, al menos a nivel de clubes. No sé lo que ustedes piensen. Híjole, yo ahí sí te debato. Yo te debato, ahí Mau, perdón Luis, si te gané la palabra. Dos casos, y no porque traiga la playera, ¿verdad? Pero en el caso, por ejemplo, de Hugo Sánchez, era el mejor centro delantero a nivel mundial. Me parece que en su momento, sobre todo en los años del 88 al 90, yo creo que era el mejor centro delantero sin lugar a dudas. Sí, en la selección dejó mucho que desear, entre que no lo prestaban, venía solamente algunos partidos, venía y aquí no entrenaba, esa es la verdad. O sea, se entrenaba el día antes del juego, entonces Hugo nunca rindió en la selección.
eso es un hecho. Y a la hora en el 86, en los penales contra Alemania, se acalambró y le faltaron pantaloncitos al compadre, eso es un hecho, pero en el Real Madrid yo creo que era un monstruo y sí creo que es piedra angular del Madrid de esa época. Y en el caso de Márquez, yo creo que a lo mejor tuvo más determinación que Hugo en la selección. En el Mundial del 2006 creo yo que si no era el mejor defensa central, era de los 3 mejores defensas centrales de su momento. Y en el Barcelona, para mí, yo lo pongo en un 11 ideal por encima de Piqué. Bueno, pero mira con quién estás comparando. No, es que hay muchos españoles que a Piqué lo tienen. Luis, tú que eres blaugrana, ¿Márquez o Piqué? No, toda la vida Márquez, por favor. Eso está fácil. Luis, no sé tú qué opinas. Aquí hablamos del caso contrario. Aquí hablamos del caso contrario, Rafa. Aquí hablamos de un jugador que no es un gran jugador, o sea, no es un fuera de serie, pero está arropado por grandes jugadores. Cosa contraria a lo que, por ejemplo, ha sucedido con Márquez o con Hugo Sánchez, que, pues digamos, en selección no tenían esa situación que sí tuvo Piqué, tanto en selección como en club. Yo no quiero decir que es un jugador pésimo, malo, o hay que tirar en contra de él, no. Solamente creo que si no hubiera tenido la fortuna de llegar a uno de los mejores Barcelonas de la historia, quizá el mejor, no lo sé, pues habría sido un jugador muy azul y buenas noches, o sea, no habría tenido 3, 4 Champions, no habría sido el novio o el esposo de Shakira, o sea, creo que pasa más por lo mediático y por cómo está arropado, por todo lo que hay alrededor de él, y un poco por ahí el aspecto físico, y no tanto el talento en sus pies. Eso que quede claro. Ok. Luis, con esto que Mauricio nos comparte, me viene a la mente, no sé si tú recuerdas el caso, por ejemplo, de Alessandro Del Piero, que la verdad Del Piero era, voy a poner estos dos en contexto. Alessandro Del Piero en la Juventus era Dios, era el 10, era el capo, el que todos cuidaban, y en la selección muy a cuentagotas aparecía, pero aparecía en el momento determinante. Y también me voy con el otro italiano, Roberto Baggio. En la selección, un monstruo, salvo el penal del 94 que falla y que le da el campeonato a Brasil, pero en sus clubes, recordemos que Baggio nunca en un club grande rindió, se la pasó lesionado en el Inter de Milán, en el Milan no brilló, donde brilló fue en el Brescia, brilló en el Atalanta. Entonces, ¿qué opinas en esa parte? Creo que viene a colación el tema de sopesar con quién estás, Luis, por quién estás rodeado. Sí, bueno, yo creo que ahí son 2 casos diferentes. En el caso de Baggio, creo que era un talento ofensivo y está rodeado de talentos defensivos. Entonces, por ahí su paso por la selección italiana, pues, o sea, el equipo jugaba a lo que él quería. Él era el pivote del equipo. Y en el caso del Piero, creo que la Juve jugaba al ritmo de lo que decía del Piero, más sin embargo ya le tocó una generación donde había un poco más de talento ofensivo, llámese Casano, Totti, Quinta, Luca Toni, entonces ya había más variantes. Más sin embargo, fue más decisivo en la Juventus del Piero, pero no olvidemos el gol que marcó contra Alemania en la semifinal para eliminarlos. Entonces, o sea, es un buen ejemplo. O sea, hay jugadores que son de equipo, hay jugadores que son de selección, pero creo yo que en el caso de, o sea, si tú comparas y dices quién tiene una casta más de campeón, pues a pesar de que Del Piero fue campeón del mundo, yo sí te diría que Roberto Baggio tenía más casta de campeón. Y creo que la casta no se mide meramente en ser campeón o no, sino es como que, digamos el ejemplo, Maradona o Messi, ¿quién tiene más casta? Aunque haya sido campeón de la Copa América, nunca va a tener la casta de campeón que tiene Maradona. Entonces creo que es algo de que va inmerso como el liderazgo, la personalidad y que la selección, o sea,
la cara de la selección eres tú. Entonces, creo que cuando un jugador logra eso, más allá de que gane campeonatos o no, ya él ya tiene una casta de líder, de campeón, por encima incluso de a veces jugadores que son muy buenos y ganan los campeonatos. Pero bueno, es debatible, no sé cómo lo ven ustedes. Yo coincido contigo, Luis, y ese ejemplo que sacas a colación de Messi y Maradona es clásico, o sea, puede ser que quitando toda la vida de Maradona, ¿verdad? Que todos conocemos, que creo que pudo haber sido más Maradona si no hubiera tenido esa vida que tuvo, pero en la cuestión de ver, o sea, hay un partido de Maradona que a mí me marca en lo personal mucho, el que le ganan a Brasil en el 90. Brasil los trapeó gacho. El primer tiempo parecían El Salvador o parecían Honduras, no parecía Argentina. Y con unos tanates de Maradona, solo dribla a brasileños y le da un pase de gol a Canilla. Y yo creo que llegaron 2 veces en el juego y una metieron el gol. Claro que está el tema ahí del agua, de Branco y lo que gustes y mandes, pero o sea, Maradona acarreó a una selección argentina que no daba una. Brasil era infinitamente superior. Y esto lo traigo a colación por el tema de la ponderación que hace unos años estaba siempre de moda. Messi o Cristiano. Mauricio, yo toda la vida Cristiano. Mira, tema difícil, creo que a muchos les incomoda, les desagrada, pero como ya dije desde un inicio, aquí no estamos para ser diplomáticos ni nada, yo lo voy a decir mi opinión sin pelos en la lengua. Yo creo que si lo fuéramos a medir en una escala, pues digamos, del 1 al 100, a lo mejor el talento de Messi puede estar rondando ahí el 100, 99, 98, el número que ustedes gusten. En el caso de Ronaldo, sin embargo, sí lo pondría más abajo, lo pondría quizá en un 90, 92, o sea, no mucho más abajo, no estoy diciendo 70. Sin embargo, por lo cual yo me quedo más con un jugador del tipo de Ronaldo, es porque yo veo en Messi un jugador que nace con un talento que lo trabaja, claro, un talento que viene bien arropado, pero lo veo como un proyecto, como si estuvieran haciendo una especie de robot, que desde que le van poniendo las piezas, desde las personas que lo están armando, está destinado al éxito por cómo está conformado. Así Messi siempre lo había arropado de Ronaldinho, de Iniesta, de Xavi, de un equipo que iba en crecimiento, de una mercadotecnia, de una liga que no lo deja salir porque si no hasta se deprecia la liga, se deprecia el equipo, de una cuestión mercadológica y demás, que obviamente no quiero poner en tela de duda su talento, eso creo que ya lo dejé bien claro, pero comparado con Ronaldo, a Ronaldo yo lo veo como el tipo que se va a quedar después del entrenamiento, incluso después del recoge pelotas. El recoge pelotas le va a dejar ahí 2, 3 balones para que él siga practicando. Entonces creo que esta diferencia que tienen en talento, que yo creo más que Messi nace con más talento, creo que Ronaldo termina por igualarlo o sobrepasarlo, si bien no en títulos internacionales o lo que uno quiera ponerlo en números, al menos sí en estilo y en cuán determinante es para su equipo. Sí creo que está un punto por encima de Messi por ese trabajo que le pone al talento. Yo repito, una de las máximas con las que llevo mi vida es: por la perseverancia te va a llevar al éxito. No necesitas ser el más exitoso, el más talentoso, no necesitas ser un tocado por Dios, necesitas estar ahí y estar siempre, y que sea tu pasión lo que sea que hagas. Puede ser desde un maestro, puede ser un policía, puede ser lo que sea, pero tú vas a llegar al éxito y vas a ser el mejor o de los mejores. Si eres muy malito, pues solo de los mejores, pero si ya tienes un talento, vas a ser el mejor si lo trabajas. Entonces, en ese caso, yo no conozco a alguien con la mentalidad de Ronaldo, alguien que lleve su vida con esa disciplina. Entonces, por eso yo me quedaría con Ronaldo, pese a que creo, repito, que Messi tiene más talento. Correcto. Luis, con esta también votando, ¿llegamos Messi o Ronaldo? No, pues igual, en cuestión de casta de campeón, pues no hay comparación. Creo que ha sido más campeón Messi, más sin embargo el hambre de Cristiano es brutal. Y para mí es muchísimo, tiene una casta muchísimo mayor Cristiano que Messi. Y talento, pues, o sea, definitivamente es muchísimo mejor Messi que Cristiano. Otra cosa importante de la que platicábamos, creo que en cuestión de talentos aislados que han surgido en países, digamos, no potencias,
qué les ha pasado en equipos que sí logran un buen resultado en su liga y en países que no. Que creo que hay que recordar que este juego es un equipo o sea, es un juego de equipo. Entonces, muchas veces tú puedes tener una casta de campeón, llamémosle Samuel Eto'o, pero como bien comentaban ahorita, si no está rodeado por los mejores compañeros, pues esa motivación, ese liderazgo que puedes imprimir, difícilmente los demás pueden seguir y elevar su nivel para estar más o menos a la par tuyo. Entonces creo que este juego definitivamente lo ganan los equipos. Puede ser que uno que otros partidos lo gane un talento, pero finalmente los campeonatos siempre los ganan los equipos. Y este deporte es de equipo, es de digamos, una comunidad, pero la comunidad se divide en varios individuos y todos los individuos deben de tener más o menos la misma casta para llegar al objetivo. Digamos, por ejemplo, escuchaba entrevistas de los campeones del 86 de Argentina, donde decían que no eran los mejores defensas, no eran los mejores medios del mundo probablemente, más sin embargo jugar al lado de Maradona hacía que tú elevaras el nivel un poquito cerca de su nivel, porque era inalcanzable el nivel. Entonces, y en los entrenamientos o antes de los partidos, comentaban que Maradona llegaba y te decía, tú eres el mejor defensa del mundo, tú vas a parar a tal delantero. Y, por ejemplo, decía Ruggeri, yo sabía que yo no era el mejor defensa, sin embargo, él hacía que me la creyera y en el partido jugaba como un perro y defendía a ese defensa muy bien. Entonces, creo que la casta, eso es algo que, o sea, tener la casta de campeón y aparte sacarle la casta a los demás equipos, creo que eso ya es alguien top y ahí es donde ya estamos hablando de jugadores como Cruyff, como Pelé, como Maradona y por eso creo yo que todavía no alcanzamos a poner a Messi en ese top porque o sea, él puede tener toda la casta de campeón, pero no logra transmitirlo a los compañeros. Si acaso tal vez yo pondría a lo mejor a Zinedine Zidane, también que logró convencer a la selección en el 98 y en el 2006, aunque perdieran la final. Entonces creo que esa es la verdadera casta cuando tú la tienes y aparte la extraes de los compañeros. Pero no sé cómo lo vean en este punto de vista. Bien. Luis, es innegable, lo que comentas es innegable. Mencionas ejemplos muy puntuales de cómo se ha contagiado esa casta, o sea, no nada más es lo que tú tienes, sino tienes tanta que irradias, que compartes, que permeas en los demás y logras casos de éxito. Yo creo que el que mencionas de Argentina es bastante conocido y por todos sabido de lo que Maradona llegó a hacer para los argentinos. También lo vemos que ha sido en otros casos de selecciones, como bien comentaba Mauricio hace un momento, como la alemana, que a lo mejor no es uno superdotado como el que tú mencionas en Argentina, pero son 4 o 5 grandes cerebros, grandes líderes que logran tener esa determinación y llevan a conseguir el objetivo para el cual se ha trabajado. Y yo creo que el común denominador de lo que hemos expuesto ha sido eso, la mentalidad, la determinación, el ser perseverante, como decía Mauricio, el tener siempre el objetivo claro, independientemente, estamos hablando de fútbol, pero Mauricio lo decía bien, en la vida también aplica. Para lo que hagas, para lo que eres, tener el tesón, buscar siempre ser el mejor y eso te lleva a conseguir resultados. Pues yo creo que este ha sido un tema bastante interesante que da para mucho más. La dejamos votando para la racita que nos escuche en el podcast. Nosotros aquí creo que tenemos más o menos claro que en algunos casos aplica que solamente es un mito, porque hemos nombrado en quién ha sido un mito, pero tristemente también fuimos partícipes y testigos de realidades, tristes realidades como la de los ingleses la semana pasada,
como los casos que también mencionamos al principio del programa. Entonces, la mejor opinión la tiene la racita. Creo que este programa da para poder hacer otro con bonitos casos de cenicientas que llegaron a convertir su calabaza en carroza. Y no sé qué opinen ustedes, que pueda ser un tema que podamos dejar votando y platicar un poquito sobre eso en lo que nos da este entretiempo que empiece el fútbol champagne de la Champions League. A mí me fascina el tema, Rafa, me fascina el tema de los equipos que, pues como tú ya comentas, o Cenicienta o Caballo Negro, la sorpresa inesperada, etcétera. A mí me encanta ese tema, a mí me gusta mucho verlo, siempre es muy placentero y más si viene acompañado de buen fútbol y principalmente porque es como una manera de darle una bofetada al fútbol élite comprado pues solamente con eso, con dinero y que a veces se queda en la raya y pues no termina por demostrar que supuestamente es un proyecto exitoso, sino más bien un proyecto adinerado que no logra por bajar en éxito. A mí me encanta más ver esos ejemplos de equipos como actualmente lo que está realizando el Atalanta. Espera, Mau, tranquilo, vamos a dejar a la gente picada, a la racita. Vale. Y no les adelantamos tanto, solamente vale. tenemos la postura tuya de acompañarnos a analizar. Luis, ¿qué opinas? No, encantado, el tema es muy bueno y también sería interesante revisar de dónde viene el término caballo negro. No sé hacia qué tipo, ¿por qué no es caballo blanco, digamos? Ok. O sea, ¿quién lo inventó? ¿Hacia qué tipo de segmento de población se refiere? No, desconozco bastante, sería bastante interesante a lo mejor en el siguiente programa investigar, no sé de qué deporte venga o algo, pero es parte de lo que estábamos hablando ahorita. Entonces, hay que revisarlo para el siguiente programa. Me agrada, Luis, perfecto. Nos llevamos entonces bastante tarea. Pues, racita, yo les agradezco aquí a Mauricio y a Luis por sus aportes, por sus comentarios. Y pues tenemos ahí ya pendiente el siguiente programa que vamos a preparar para todos ustedes, donde Luis nos va a dejar entrever ahí de dónde viene ese dicho popular y vamos a platicar de esas historias de Cenicienta. Yo les agradezco mucho, racita, por haber seguido este podcast. Compartan Anecdotario de la Bola, Spotify, Google Podcast. Saludos, muchas gracias.